Bueno, hola, ¿qué tal? Continuamos con lo que estábamos viendo. ¿Se acuerdan? En el video pasado demostramos la segunda caracterización. Bueno, ya terminamos por completar la caracterización de los intervalos y los conjuntos conexos de los números reales. Y ya habíamos dicho, o ya quedamos, que un teoremita que nos dice que un subconjunto de los reales es conexo, sí, solamente sí, es un intervalo. Es decir, debe de ser cualquiera de esta forma, o si yo tengo cualquier conjunto que es de esta forma, al menos ya puedo garantizar que eso es un subconjunto conexo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy bueno, lo que vamos a ver en este video es ver un poco más de propiedades con respecto a la conexidad. Una de las propiedades más importantes y que nos permitirá en muchas ocasiones demostrar que un conjunto es conexo es lo que se conoce como el teorema de la Margarita. Para ello, vamos a tener, o bueno, voy a recordarles así rapidísimo, uno de las proposiciones que vimos la vez pasada. No la voy a escribir, simplemente la voy a mencionar de la forma siguiente. La proposición que demostramos en el video pasado, me parece, decía lo siguiente. Proposición. La proposición decía que si teníamos dos conjuntos que eran abiertos, no me acuerdo si los puse en este color, pero bueno, si teníamos dos conjuntos que eran abiertos, uno llamado U y otro conjunto abierto llamado V, acuerdo? Creo que, bueno, no me acuerdo si los pusimos en los colores, pero bueno, que si teníamos dos conjuntos que eran abiertos, uno llamado U y uno llamado V, que eran dos conjuntos ajenos y no vacíos, ¿de acuerdo? Es decir, que no tenían elementos en U, y que además teníamos que A estaba metido en la unión de estas dos, donde este conjunto es conexo. O sea, si esto pasaba, entonces podían suceder dos cosas. O bueno, tenía que suceder algún escenario. A o estaba enteramente contenido en U, ¿de acuerdo? O bien sucedía que A estaba contenido o A está contenido en el conjunto V. Eran los dos escenarios que ocurrían bajo estas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, ok, déjenme borrar esto nada más por manía mía para que quede así bonito. Okay. De lo que nos decía la propiedad anterior. Esta proposición que vamos a demostrar ahora, que les decía yo, se conoce como el teorema de la Margarita, es muy importante o nos va a ser muy útil para, y bueno, no solamente a conocerlo, sino también en la tarea les va a ayudar mucho para demostrar cuando un conjunto es conexo. Entonces, dice el teorema la siguiente, dice el teorema. Teorema de la Margarita. Vamos a ponerlo en grande y en rojo. Teorema. Teorema. Y bueno, yo le pongo la Margarita. No, no sé si tiene ese nombre en realidad. Pero bueno. Teorema de la Margarita. Este teorema, primero quiero explicarles en una figurita lo que significa. Este mejor lo voy a escribir aquí abajo. Bueno, vamos a quitarlo. Vamos a ponerlo aquí abajo. Ok. El teorema dice lo siguiente. ¿Qué pasó? Ay, perdón, ya no me reacciona esto. Ya, ahora sí. El teorema dice lo siguiente. Primero vamos a poner una figura de lo que significa y ya después lo enunciamos. El teorema de la Margarita, así centrado y toda la cosa, dice lo siguiente. Imaginen que tienen, o vamos a tomar un conjunto que sea conexo. ¿De acuerdo? Este color no me gustó. Este color. Tenemos un conjunto que es conexo. ¿De acuerdo? Este conjunto conexo lo vamos a llamar C0. Y suponemos que tenemos otros conjuntos que son conexos que tocan este conjunto. Todos estos que estoy dibujando así en azul, vamos a suponer que todos estos son conjuntos conexos. Y pueden ser, aquí yo voy a dibujar solamente algunos cuantos, pero pueden ser la cantidad que nosotros queramos. Y cada uno de estos conexos tiene la propiedad, ¿de acuerdo? O sea, cada uno de estos, que voy a llamar C, y aquí le voy a poner un índice alfa, o CI, ¿de acuerdo? Aquí yo dibujé solamente algunos cuantos, pero pueden ser la cantidad que nosotros queramos. Cada uno de ellos también son conjuntos conexos, y así como lo indica la figurita, todos ellos tienen una relación, o todos ellos intersectan al conjunto original, ¿de acuerdo? Al que llamamos C0. Y entonces va a ocurrir que si nosotros unimos todo esto, o sea que si tomamos justamente la unión de todo esto,
Entonces, la unión de todos estos, esta figura que se nos está quedando, que es la unión de todos ellos, te dará un conjunto conexo. El resultado es que esto es igual a un conjunto conexo. No importa en dónde lo tomemos, siempre y cuando, repito, cada una de estas partes, este y cada uno de estos son conjuntos conexos. Es lo que dice el teorema de la Margarita. ¿De acuerdo? Entonces vamos a enunciarlo y lo probamos. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo con bueno, lo que ya tenemos hasta el momento. Entonces, aquí lo vamos a enunciar de la forma correcta. Dice sea C0, un subconjunto de Rn, conjunto conexo. Conjunto conexo. Y tenemos C alfa con alfa en I, un conjunto de índices. Cuando pongo esta parte, lo que significa en el sentido de la figurita, es que puedo tener o bien un pétalo, dos pétalos o una cantidad, las que yo quiera de pétalos, no importa cuántas sean. Lo que va a suceder es que si yo tengo cualquier cantidad de conjuntos conexos, tales que C alfa es un conjunto conexo, entonces M, que lo vamos a poner así, que es igual a C0 unión con todos los demás, con alfas, o sea, cuando yo pego a todos estos pedazos de pétalos, si yo pego todos los pétalos y el botón, y me fijo en qué me queda, este resultado es un conjunto conexo. Es un conjunto conexo. ¿De acuerdo? Aquí en lo que me refiero a conjunto conexo, tal que este es un conjunto conexo para todo alfa en I. Es lo que nos dice el teoremita. Y la prueba, se van a dar cuenta, es bastante rápida y no nos va a llevar mucho complicado. No será muy complicado. Lo que vamos a hacer es básicamente lo que hicimos tanto en la proposición anterior, en todo lo que hemos demostrado hasta el momento que un conjunto es conexo, la idea es básicamente la misma. Vamos a suponer que es disconexo. Entonces, supongamos, lo voy a poner en azul, supongamos que esto no pasa, que esta condición que nosotros queremos demostrar sobre este conjunto, que esto no es un conjunto conexo. Entonces, vamos a ponerlo. Supongamos que este conjunto que estamos tomando como M es disconexo. O sea, es la negación de que sea conexo. Entonces, según la definición de que un conjunto sea disconexo, significa que, por tanto, existen U y V abiertos que cumplen las siguientes condiciones, tales que cumplen 1. U intersección con V es vacío. 2. U tiene elementos de M, es decir, su intersección es no vacía. Y además, V intersección con M también es diferente del vacío. Cada uno de ellos tiene elementos en común de M. Y tercero, y no menos importante, es que el conjunto M, que es la margarita, pues bueno, está contenido en la unión. Es lo que nos significa, es lo que nos representa el hecho de que nosotros digamos que un conjunto, ya sea M o la letra que nosotros vayamos a ocupar, y no importando en qué espacio estemos, signifique que es un conjunto disconexo. Dejé este espacio para hacer el dibujo de estos dos conjuntos. Entonces, digamos que o sea, lo que estamos diciendo es que aquí acabamos de encontrar, o que significa que deben de existir U, y debe de existir otro, ¿de acuerdo? V, les puse los mismos colores que en la parte de aquí arriba, de esta proposición por algo, ¿de acuerdo? Y que estos dos, que son U y V, satisfacen que mi margarita está contenida en esta unión. ¿De acuerdo? Entonces, notemos lo siguiente. Notemos que C0 es un subconjunto de M. Al final, M es toda la unión. Tomen en cuenta, M es C0 unido con todos los demás. O sea, C0 es un subconjunto de M. Por tanto, esto significa que este C0 está contenido en U y V.
¿De acuerdo? O sea, aquí lo que significa, déjenme hacerlo un poco más pequeños estos, para que no sean tan grandes. Este U, este V. ¿De acuerdo? Entonces, estamos diciendo que, perdón, simetría. Este C0 está contenido ahí. Entonces significa que C0 está contenido. Voy a llevarme este dibujito. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo aquí abajo. Estamos diciendo esto. Estamos diciendo que C0 está contenido ahí. Sin embargo, como C0 es un conjunto conexo, entonces debe de ocurrir dos escenarios. Entonces, ocurre, mejor vamos a ponerlo así, alguno de los siguientes escenarios. Escenarios. Y voy a regresarme a lo que nos decía la proposición con la que empezamos este video. Decíamos, tenemos un conjunto que es conexo. Y este conjunto conexo está metido en dos, U y V, que son abiertos, que cumplen lo mismo de hace un momento. Y el hecho de que un conjunto esté conexo, bueno, sea conexo y esté contenido en dos abiertos ajenos, me lleva a que suceden dos escenarios. A que ese conjunto está contenido en el primero, o bien que ese conjunto está contenido en el segundo. Es lo que nos dice esta proposición. Entonces, según lo que en esto que acabamos de decir, o según esto que acabamos de explicar, sucede algunos de los siguientes escenarios. Entonces, caso 1. Si C0 está contenido en U, o sea, en figurita, significa que C0 esté contenido en la parte rosa, pues no hay ningún problema. ¿Qué pasaría si C0 está contenido en U, que es la parte rosa? Ok, entonces, por otro lado, también es cierto que C alfa, o sea, cada uno de los elementos que conforman a los pétalos, cada una de estas partes, pues también son conexos. Si se dan cuenta, C0 también es parte de toda la margarita. Entonces, también es cierto que C0 está contenido en M. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, significa que C0 está contenido en U unión. ¿Ok? Al final tomen en cuenta lo mismo que hace un momento. O sea, no solamente si estás cumpliendo para C0, sino para cualquiera de estos C alfas, este C alfa, o sea, este dibujito se mantiene idéntico para el caso de los C alfas. Y entonces, y como C0 e intersección, ay, perdón, aquí no es C0, aquí es C alfa. Como C0 intersectado con C alfa es diferente del vacío, y en este caso estamos diciendo que que ese C0, bueno, voy a poner en palabras mejor, y C0 está contenido en U, entonces significa que C alfa también está contenido en U. Entonces, observen lo siguiente. Esto pasa sin importar que para toda alfa elemento de mi conjunto de índices. En otras palabras, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Tenemos aquí al conjunto C0. Este C0 está contenido en esta parte rosa. Y por otro lado, estamos diciendo que y además, estamos diciendo que este C alfa, cada uno de estos C alfas también son parte de lo rosa. Porque al final estamos diciendo, ok, si que era un conexo ya se quedaba contenido en y este también es un conexo que tiene relación con entonces, o sea, tiene relación, me refiero a que intersecta a pues significa que siendo conexo, pues tiene que contenerse forzosamente en lo rosa también. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a, por lo tanto, a concluir que no solamente es C0, pues bueno, entonces C0 unión con todos los C alfas, no importa cuál alfa yo tome, pues esto estaría contenido en U.
Es decir, todo M está contenido en U. Esto implica, lo cual es una contradicción, mejor dicho, lo cual es una contradicción, pues M tenía elementos de V. O sea, lo que estamos diciendo, nada más para recapitulando, es lo siguiente. A ver, nosotros originalmente dijimos, pues mira, M está contenido en esta unión, que es justamente esta condición. Este M se come a un conjunto C0, que es un conjunto conexo, que es como el botón de la flor. El hecho de que este sea conexo y que estos dos sean abiertos me garantiza que este C0 o está contenido aquí o está contenido acá. En el caso 1, que es el que estamos suponiendo aquí, ¿qué pasaría si el C0 estuviera contenido en U? ¿De acuerdo? O sea, lo que estamos diciendo es, ¿qué pasaría si este C0 está contenido aquí? Vale, no pasa nada. Cada uno de los siguientes, que son los pétalos que le pegan aquí, pues también deben de estar contenidos en U, porque al final cada uno de estos pétalos son conexos. Todos ellos ya tenían, o sea, el hecho de que ya intersecten a C0, pues significa que C alfa y U tienen elementos en común. Y entonces, al ser C alfa, cada uno de ellos un conjunto conexo, pues significa que toda la flor, son cada uno de estos pétalos que estamos agregando, pues todos son elementos de U. Pero resulta ser que toda esta flor completa, pues es al final el conjunto M. Y entonces, eso contradice el hecho de que M tenga elementos de V, porque estamos diciendo o estamos demostrando que este conjunto M está contenido por completo aquí. Eso significa que el hecho de que esté completo, o sea, eso son otras palabras, lo que significa es que si M está enteramente contenido en U, pues acá no hay elementos. ¿De acuerdo? Eso nos lleva justamente a la contradicción que acá mencionamos. ¿De acuerdo? Déjenme ponerlo en otro colorcito. Contradicción. Entonces, ok. El segundo caso, el segundo escenario que puede pasar, ¿de acuerdo? Porque al final tiene que ocurrir alguno de ellos. Caso 2. Caso 2 es qué pasaría si el C0, que es nuestro botón, está contenido en V. El razonamiento es básicamente el mismo, o sea, aquí lo que estamos diciendo es qué pasaría si C0 está contenido en el conjunto azul. El argumento es básicamente el mismo. Llegaríamos a la misma contradicción, haciendo un poco análogo a esto. Esto no lo voy a hacer yo, les tocará a ustedes hacerlo de forma de tarea moral. Entonces, ¿listo? ¿Qué pasaría si 0, 0 está contenido B? Se repite lo mismo de hace un momento, pero no lo voy a hacer yo. Lo voy a dejar ya como tarea moral para hacer otras cosas. Entonces, tarea moral, y esto va a valer 2 décimas para el examen. 2 décimas. Y pues bueno, el hecho de que ya esté esto demostrado, o el hecho de que ya lo pongan ustedes, ya me da permiso para poder decir que ok, el hecho de que nosotros ya hayamos visto que sucede alguno de estos dos escenarios, pero cada uno de estos escenarios nos lleva a una contradicción, entonces significa que todo esto que hemos hecho hasta el momento no tiene sentido bajo la hipótesis de que M es desconexo. O sea, todo esto que hemos construido, porque al final en cualquiera de los dos casos nos vamos a llevar a una contradicción, significa que todo esto que hemos hecho, pues al final es falso, esto no es cierto, suponiendo, repito, que esta parte sea válida. Entonces, suponer que esto es válido nos lleva a una contradicción, significa que esa afirmación que pusimos desde el inicio debe ser falsa. Decir que esa afirmación es falsa es, en otras palabras, concluir que, por lo tanto, que el conjunto M debe de ser un conjunto conexo. Repito, este teoremita es bastante importante y nos va a ayudar, les va a ayudar y es muy útil en topología para ver que un conjunto es conexo. Y si se dan cuenta, la demostración realmente no es tan complicada, no nos lleva mucho, mucho tiempo. Digo, aquí tal vez yo sí lo hice un poquito más tardado de lo que debería ser, pero realmente no es nada complicado. Entonces, pues bueno, ahí ya tenemos una manera de poder ver que un conjunto es conexo. La desventaja de ese teorema es que pues, habría que conocer, si yo quiero demostrar que un conjunto conexo, habría que separarlo como por partes, y el problema recaería en probar que cada una de estas partes pues son conexas y que además sí se tocan. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí está nuestro teoremita. Ok, y vale, vamos a hacer un ejemplito,
vamos a ver más conjuntos que son conexos y ahora vamos a pasar a una dimensión más alta. Ya vimos en R, ya los caracterizamos, ahí no hay mucho chiste porque ya sabemos que los conjuntos conexos en R son precisamente los intervalos y pues bueno, aquí lo único que nos resta por hacer es ver algunos conjuntos que sean conexos, pero en R2. Entonces, déjenme hacer la siguiente proposición. Proposición que nos ayuda a tomar algunos elementos o que nos ayudará a ver cuándo algunos conjuntos son conexos en R2. Y la proposición dice, sea X0 y Y0 cualesquiera números reales y A un subconjunto de R que sea conexo. Es decir, voy a ponerlo ahí entre comillas, un intervalo. No importa de qué forma tú lo tengas, un intervalo. Entonces, lo que ocurre es que entonces los conjuntos, que vamos a ponerlos así, aquí abajo, que sea, mejor no, una notación especial. Entonces, X0 cruz el conjunto A y A cruz el conjunto Y0 son conjuntos conexos. Y vamos a ver la figurita de lo que son estos de aquí. Entonces, la figurita que ya estamos trabajando, en el momento que nosotros hacemos un producto cruz de algo que vive en R con algo que también vive en R, pues la respuesta es que el producto cruz entre ellos dos va a vivir en R2. Entonces, nada más déjenme hacer una pequeña figurita de lo que estamos diciendo. Ok, voy a dibujar ahí un pequeño plano cartesiano. Vamos a tomar un punto cualquiera aquí, un punto cualquiera X0, un punto cualquiera Y0. Y lo que dice es que si yo tomo cualquier conjunto conexo, ¿de acuerdo? Un conjunto conexo, recuerden, es un intervalo. Entonces lo que va a ocurrir es que, pues bueno, el conjunto que sería el X0 cruz A, que lo vamos a poner en este color, vamos a ponerlo, este conjunto, este conjunto, ¿de acuerdo? Este sería el equivalente a X0 cruz A, y este conjunto, vamos a ponerlo en verde, ay, perdón, y este conjunto, cuyo equivalente es este. Estos dos son conjuntos conexos. ¿De acuerdo? Esto sería el equivalente a cruz Y0. Estos conjuntos son conexos. Esta prueba no la vamos a hacer en este video, la vamos a dejar pendiente para el próximo, pero sí la quiero ocupar para que podamos ver más subconjuntos conexos de los números reales. ¿De acuerdo? Es decir, cómo es que podemos ocupar esta proposición junto con las herramientas que hemos construido como el teorema de la margarita para probar que un conjunto es conexo. Entonces, repito, esta proposición va a quedar para el siguiente video. Nada más déjenme para cerrar este video del día de hoy. Vamos a ver un ejemplito de lo que significa esta proposición y repito todo lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, ejemplo. El intervalo 0,1 cruz el intervalo 0,1 es un conjunto conexo en R2. Se puede hacer la demostración por la definición, pero pues bueno, vamos a hacer esta ya sin ocupar esa definición, sino ya irnos directamente con lo que nosotros sabemos. Entonces, observen lo siguiente. Voy a hacer otra vez un pequeño plano cartesiano. Vamos a dibujar al intervalo, bueno, a ese conjunto en el plano cartesiano. Vamos a poner ahí una línea. Vamos a poner acá otra línea. Digamos que la escala nos dice que aquí está el 1, que por acá son 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, por acá tengo el 1 también. Nuestro conjunto, que sería el intervalo, pues es precisamente el que va desde aquí hasta acá.
Obviamente toda esta parte rellena. Ay, perdón. Aquí y acá. Y todo lo que va relleno. Todo este conjunto. Este es un conjunto conexo, es lo que vamos a demostrar. Y observen lo que vamos a hacer. Miren, la prueba sería la siguiente, así rapidísimo. Prueba. Por la proposición anterior, nos dice que si yo tengo un intervalo en forma horizontal o en forma vertical, eso será un conjunto conexo. Entonces, por la proposición anterior, estaríamos diciendo que el intervalo 0,1 cruz 1/2 es conexo. ¿Por qué? Porque tomamos un punto cualquiera, esto es un intervalo, esto es un conjunto conexo, entonces un conjunto conexo, un producto cruz con cualquier elemento, es un conjunto conexo. Esto lo vamos a poner en verde, que es lo que pusimos hace un momento. ¿De acuerdo? Esto sería, en figura, estaríamos diciendo que este conjunto es conexo. El que está a la altura de 1/2, que nosotros lo ponemos así. Eso, ahí no se ve, déjenme ponerlo un poco más en otro color. Esto que sería 0,1 cruz 1/2, es un conjunto conexo. Y no solamente ese intervalo es un conexo, sino, bueno, ese intervalo subido a una unidad es un conexo, sino también, además, por la misma proposición, el intervalo que va desde t cruz 0,1 es un conjunto conexo. Y esto sucede sin importar que yo me tome en el intervalo 0,1. Es decir, en otras palabras, voy a ponerlo en rojo, en este color, que si yo me tomo cualquier elemento de aquí de t, y para ese elemento yo dibujo esta línea, ¿de acuerdo? Yo dibujo esta línea es la que sería la correspondiente a t, cruz el intervalo 0,1. ¿De acuerdo? Estoy tomando aquellos puntos en R2 donde la primera coordenada es fija que esté y estoy barriendo la segunda coordenada sobre el intervalo 0,1. Eso también es un conjunto conexo. Es lo que hemos hecho hasta el momento. Déjenme ver cuál color es. Bueno, no sé qué color sea, pero voy a ponerle... Ok, este. Este es un conjunto conexo. Y entonces observen lo siguiente. Notemos que el intervalo cruz 0,1, que sería como nuestro C0, con un medio intersectado con T cruz, 0,1, en realidad la intersección pues es este puntito de aquí. Este puntito tiene coordenadas T, 1/2. Pues este es el punto con coordenadas T, 1/2. En otras palabras, estamos diciendo que este intervalo 0,1 cruz 1/2 intersectado con otro conjunto que también es conexo, es diferente del vacío. ¿De acuerdo? Y entonces por el teorema de la Margarita, se sigue que el 0,1 cruz 1/2 unido con todos los pétalos donde estamos barriendo desde 0,1, ¿de acuerdo? T cruz 0,1, es decir, todas estas líneas, aquí puse una nada más, pero obviamente otra por aquí, otra por acá, otra por acá, otra por acá, todos estos que son pétalos, cada uno de ellos está intersectando a nuestro conjunto C0 original, que es este. Y entonces, como cada uno de ellos intersecta este C0, entonces la unión de todos estos es un conjunto conexo. Es conexo. ¿De acuerdo? Pero en realidad,
la unión de todos estos pues es en realidad el intervalo 0,1 cruz 0,1. Esto concluye nuestro ejemplito. Ya con esto acabamos de demostrar que el intervalo 0,1 cruz 0,1 es un conjunto conexo utilizando el teorema de la margarita junto con la proposición anterior que, repito, la vamos a demostrar la próxima clase. Entonces nada más déjenme hacerlo esto un poquito más arriba. Ay, perdón, se me perdió. Y listo. Ahí ya tenemos nuestro ejemplito ya un poquito más, un poquito mejor, ya no solamente en R, sino en R2, conjuntos conexos. Y así se pueden demostrar muchos ejemplos de que un conjunto es conexo. Recuerden que para la tarea ya pueden ocupar todo lo que vemos en clase, no necesitan, o sea, si lo necesitan, no necesitan demostrarlo. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto aquí le paramos para este video y la próxima clase ya demostramos esta proposición. Tampoco es muy complicada y seguimos haciendo más ejemplitos. Entonces, aquí lo vamos a dejar. Cuídense mucho, pásenlo bien y nos vemos la próxima clase. Chao.